Buenos días. Vamos a estudiar hoy un tema que es muy interesante porque parece que no lo dice en el texto, pero está implícito en lo que dice. Vamos a estudiar Primera de Corintios capítulo 6, por lo menos la primera parte. La segunda parte nos la dejaremos para el próximo domingo. Pero por favor, si tienen una Biblia, si la tienen en el celular, etcétera, ábranla por favor en Primera de Corintios capítulo 6. Primera de Corintios capítulo 6. Quiero leer completo hasta donde vamos a llegar, que es el versículo 11, para ver si descubrimos qué es lo que hay en el trasfondo. Yo tengo la Reina Valera 2015. Dice, ¿cómo se atreve alguno de ustedes? ¿Cómo se atreve alguno de ustedes teniendo un problema, un asunto contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no, más bien, delante de los santos? ¿O no saben que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por ustedes, ¿son indignos ustedes de juzgar pleitos tan pequeños? ¿No saben que hemos de juzgar a los ángeles? Pues cuánto más las cosas de esta vida. Por tanto, en caso de que haya pleitos con respecto a las cosas de esta vida, ¿cómo se lo van a dar a las personas de poca estima dentro de la iglesia? ¿A esto los ponen a juzgar? Pues para avergonzarlos se los digo, pues que es que no hay entre ustedes ni un solo sabio que pueda juzgar entre sus hermanos. Ah, pero hermano va a juicio contra otro hermano, y no delante de los santos, sino ante los incrédulos. Sin lugar a dudas, ya es un fracaso total para ustedes el que tengan pleitos. ¿Por qué no sufren más bien la injusticia? ¿Por qué no ser más bien defraudados si es necesario? Ah, no, al contrario. Ustedes hacen la injusticia y ustedes defraudan. Y a los hermanos, ustedes no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios. No se engañen. Ni los inmorales sexuales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. No se engañen. Y estas cosas eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya fueron santificados, ya fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Hasta ahí vamos a llegar en esta enseñanza de esta semana. ¿Qué creen ustedes que es la parte importante, el central de esto? ¿Qué está Pablo diciéndole a los corintios? ¿Qué es verdaderamente lo que hay en el trasfondo de lo que Pablo está viendo en los corintios? Recuerden que Corinto era un sitio muy rico, donde se hacían muchas negociaciones, donde había muchos egos levantados y habían orgullos entre unos y otros. Recuerden que estaban entre ellos, decían cosas. Recuerden también que habían diferentes clases de religión en Corinto,
la de Afrodita, la de Marte, o sea, había muchos dioses y ahora Pablo llegó e instaura al dios desconocido, al dios ese que ellos no tenían en mente, a un dios que era totalmente diferente a todos sus dioses. Entonces, tengan en cuenta eso para lo que él está diciéndoles aquí. ¿Qué creen que es la parte importante de este escrito? El juzgar a los demás sin mirarnos a nosotros. El juicio, ¿ok? ¿Para quién es? ¿Juicios a Para los quién? hermanos en Cristo. A los demás, nosotros mismos no nos juzgamos, sino que nos juzgan. Entonces, a los demás. Recuerden que esto es Pero una carta para los cristianos, Para los cristianos, sí. o sea, Es es juicio entre nosotros. dentro de la iglesia. Él está muy claro en hablar sobre eso. acordarnos que nosotros fuimos, ¿no? Que Ajá, fuimos ok, tomados. ok. Yo quiero que miren, por favor, un versículo que quiero mostrarles, ¿ok? ¿De dónde vienen las guerras y de dónde vienen los pleitos entre ustedes? ¿No surgen de sus mismas pasiones que combaten en sus miembros? ¿Recuerdan Santiago capítulo 4? ¿Cómo empieza Santiago capítulo 4? Cuando él está hablando de los pleitos que había dentro de la iglesia, él está diciendo algo como lo que dice Santiago capítulo 4. Está hablando de que hay pleitos entre ustedes. Y en Santiago 4, Santiago que es educado por el mismo Padre con que fue educado el Señor Jesús, o sea, él va diciendo las cosas de una vez. Les dice, todo lo que son sus pleitos, todo lo que son sus peleas y sus cosas, vienen del hecho de que ustedes tienen una egolatría. Ustedes piensan que son los que pueden juzgar a los demás, piensan que son las personas más importantes y que sus verdades son sus verdades y no hay otras. Entonces todo el tiempo andan pleiteando el uno contra el otro, todo el tiempo discute el uno contra el otro, todo el tiempo hay problemas el uno contra el otro y si hacen negocios entre ustedes hay problemas y si hablan de política hay problemas. No, de eso no me hable, porque yo tengo mis ideas y usted tiene las suyas. No, de eso de religión no me hable porque usted tiene sus ideas y yo tengo las mías. No, de eso no, porque yo soy la egolatría. Es el siguiente pecado. El primero fue la fornicación, ¿recuerdan? Antes. Segundo es la idolatría hacia uno mismo. Egolatría. De eso es de lo que habla esta porción bíblica. Miren lo que dice desde el principio. ¿Cómo se atreve alguno de ustedes teniendo un problema contra otro ir a juicio, no delante de los santos, sino delante de los injustos? ¿Cómo se les ocurre hacer algo como eso? Ustedes no ven que el que queda en la mitad, el, el principal actor de esto es el hecho de que ustedes son cristianos y al nombrarse cristianos y hacer pleitos delante de los injustos, ¿qué piensan los injustos con respecto a los cristianos? Que somos totalmente iguales a ellos y no hay ningún problema. Es lo que pasa hoy en día. Hoy en día estamos pasando por las mismas cosas. ¿Cómo te parece que? No más eso. Vamos a estudiar lo que la palabra de Dios dice y por favor les ruego que si tienen
Micrófono abierto, por favor, lo cierren. Sí, por favor, todos cerrar los audios para poder no interrumpir la enseñanza. Gracias por cerrar los micrófonos. Retomamos. El problema realmente es egolatría. Es que yo me siento por encima de los demás. Ese es el problema fundamental. Ok, vamos a estudiar, voy a empezar no en el 1, sino que voy a empezar en el, perdónenme, voy a empezar en Primera de Corintios capítulo 6, versículos 7 y 8. Primera de Corintios 6, 7 y 8. ¿Por qué razón voy a empezar por aquí? Porque es que en los primeros versículos habla de cuando ya está el pleito, pero en este me enfoca el punto de dónde empiezan los pleitos. Y por eso quiero empezar con esta porción. 6, 7 y 8. ¿Ok? Dice así, pero hermano va a juicio contra otro hermano ante los incrédulos. O sea, está tomando el primer versículo y lo está repitiendo. Sin lugar a dudas, ya es un fracaso total. ¿Fracaso de qué? Pues es un fracaso de cualquiera que se llame cristiano el hacer eso, pero es todavía más fracaso total que ustedes tengan pleitos entre ustedes. Es un fracaso total el que nosotros entre creyentes tengamos pleitos los unos con los otros. Y eso es lo que nosotros vemos normalmente en todas partes, en todas las iglesias. Se nota yo voy contra mi hermano, el otro me dice que es así, no es que la interpretación es de una manera, no es que la interpretación es de otra. Hermanos se aprovechan de otros hermanos. Hay algunos hermanos, digamos, lo siento, pero tengo que decirlo así, unos hermanos entre comillas, que se dicen que son hermanos, pero realmente no lo son, pero se aprovechan de los creyentes porque piensan que somos tan buenos, entonces se aprovechan y los hay. Ustedes saben que el Señor dijo que dentro de la iglesia habrían lobos rapaces. Debemos tener mucho cuidado porque sí es cierto, en la iglesia en todos los tiempos hay lobos rapaces y habrán algunos que quieran defraudar a otros, pero también hay hermanos que piensan que tienen la potestad de usar a sus hermanos, a otros hermanos en las cosas que hacen o tienen. Piensan que tienen un nivel de favorecimiento superior a los demás. Y si no me arreglan este problema aquí, yo voy delante de un juez y lo arreglo. De eso es de lo que está hablando. Pero quiero que miren la última parte de eso, de ese versículo, del versículo 7. Ustedes hacen injusticias y defraudan a sus hermanos. Entonces está diciendo que no solamente es el hecho de que a mí me lo hacen, es que yo también hago injusticias y defraudo a mis hermanos. Para peor, si mi hermano me la hace a mí, entonces yo digo, yo te la hago a ti, porque la Biblia dice ojo por ojo. He escuchado esto en las iglesias. Como me la hiciste, yo te la hago porque la Biblia dice que hay que hacer ojo por ojo.
Así no es. Así no es. Cuando tenemos pleitos con nuestros hermanos, estamos fallando en ser creyentes. Estamos fallando en ser creyentes. Estamos fallando en amar a nuestros hermanos. Estamos fallando en ser ejemplo como Cristo. Es un fracaso. Y es un fracaso por dos condiciones de las que menciona en el versículo 6, o en el 7, perdón, que menciona en el versículo 7. La primera condición, ¿por qué no sufren más bien la injusticia? Sean benevolentes, tengan buena voluntad para con las otras personas. Antes de reaccionar, revisen si es que lo que sucedió en el pleito era algo que podía pasarse o era algo que estaba sucediendo en la vida de nuestros hermanos y que por esa razón esa persona reaccionó contra nosotros de la manera en que reaccionó o hizo lo que hizo de la manera en que lo hizo para contra nosotros. La primera cosa que hay que hacer, ¿recuerdan lo que vimos la semana pasada en cuanto a la disciplina dentro de la iglesia? Lo primero es yo voy donde mi hermano. Hay que preguntar, sí, te dio rabia lo que te hizo, perfecto, retírate, retírate, toma un tiempito. Y después de ese tiempito, ve donde tu hermano, hombre, mira, me pareció esto, me hiciste esto, me pareció mal, me dolió, me pasó esto. Hay que tratar de arreglar las cosas con los hermanos porque nosotros tenemos una responsabilidad de ganar a los hermanos. Necesitamos tener benevolencia. Así como Cristo tuvo benevolencia con nosotros, nosotros debemos tener benevolencia con las demás personas, sobre todo si son nuestros hermanos. Buena voluntad es una de las cosas más importantes que deben existir en la vida de la iglesia. La buena voluntad de Dios es tener paz con nosotros, pues nosotros debemos también aprender a tener paz con nuestro prójimo, especialmente con nuestros hermanos. Y la segunda es la otra pregunta que él le hace. La siguiente pregunta que él hace es, ¿por qué no más bien se dejan ser defraudados? Déjense de ser defraudados. Sean bondadosos. No es responder mal con mal. No, es responder bien con mal. La única manera en la cual todos los cristianos podremos ganarle a la maldad es con el bien, no haciendo más mal. Recuerdan que la justicia de Dios tiene un comienzo en buscar la paz con los hermanos. No podemos seguir siendo parte del mundo donde tú me la haces, yo te la hago peor. Esa no es la manera cristiana de vivir. Esa no es la forma en que se vive en el reino de los cielos. No es la forma en que estamos nosotros siendo entrenados para vivir en el reino de los cielos. Entonces, primera cosa, lo que tenemos que hacer es llenarnos de benevolencia. Y segundo, llenarnos de bondad. Cuando tengamos estas cosas, entonces no haremos pleitos, disociaciones con las demás personas. ¿Por qué? Porque benevolencia y bondad implica humildad y humildad implica mirar a los demás como superiores a uno mismo. Ese es el ejemplo del Señor Jesús. La egolatría nos lleva a tener falta de benevolencia y falta de bondad para con los demás. Eso no fue lo que nos enseñó el Señor. Eso no fue lo que nos enseñó el Señor. Entonces, ni lo hacemos y cuando nos lo hacen, volvemos a llenarnos de benevolencia y de bondad y respondemos al mal con el bien. Eso es lo que el Señor nos enseñó a nosotros. Eso es lo que nos enseñó a nosotros. Ok, ahora sí vamos a 1 Corintios 6 del 1 al 6. ¿Ok?
Ahora vamos a la primera parte. ¿Cómo se atreve alguno? Es un atrevimiento que un creyente que debe estar lleno de benevolencia y de bondad, primeramente tenga problemas con las personas, pero lo segundo es que tenga tanto ego que tenga que mostrarle a los idólatras, a los que son del injustos, los que están en el mundo, mostrarle a ellos que el que el que guía a la iglesia, la cabeza de la iglesia se equivocó con nosotros. ¿Ustedes han pensado en esto? En el hecho de que cuando nosotros disputamos entre nosotros y decimos cosas que no tienen que ver y lo llevamos delante de personas que no están dentro de la iglesia, que no tienen benevolencia, que no tienen bondad. Cada vez que hacemos eso, el testimonio que estamos destruyendo no es nuestra vida realmente, sino el testimonio de Cristo, que es la motivación principal para llamarnos cristianos. ¿Sí se dan cuenta? ¿Qué es lo que está diciendo la escritura? Miren bien, dice, no saben, en el versículo 2, no saben que han de juzgar al mundo. Y el versículo 3, ¿no saben que hemos de juzgar a los ángeles? ¿No saben? La primera cosa que nosotros mostramos, lo primero que nosotros mostramos cuando nosotros hacemos estas cosas es nuestro fracaso como cristianos de ignorar lo que la escritura tiene escrito. Perdón la redundancia. Cuando nosotros estamos haciendo esto de llevar los pleitos que tenemos delante de otras personas que no conocen la Biblia, es que les decimos, la Biblia no es suficiente para que diga la verdad que necesitamos para resolver este problema. O sea, estamos diciendo, la palabra que Dios nos escribió no es suficiente. No es suficiente. Pero para dentro de la iglesia, para dentro de lo que somos nosotros, lo que en realidad muestra es que las personas que se encuentran en pleito son unos ignorantes de la escritura. Vamos a juzgar a este mundo, no el mundo. Todo lo que es el mundo será juzgado por nosotros cuando el Señor Jesús venga e instaure el reino de Dios en esta tierra. El mundo será juzgado por nosotros. Y si fuera poco, también en ese juicio van a estar los ángeles caídos, estarán sujetos al juicio de ir al lago de fuego donde nunca van a salir. Eso es parte de aquellos que vienen con el Señor al juicio que va a venir sobre esta tierra, sobre este mundo. Y nos enfrascamos en unas luchas tan tontas. Me robaste tanto. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Les voy a dar un ejemplo. Job, ¿recuerdan? Fue entregado en manos de Satanás. Satanás envió a un montón de pueblos y le robaron a Job de todo. Todo se lo robaron. El tipo quedó sin nada. ¿Qué fue lo que dijo Job? Dios dio, Dios quitó. Bendito sea el nombre de Dios. No dijo,
Malditos los eteos, malditos los sageteos, los eteos, no sé qué cosa. Nunca dijo eso. No, él enfocó su mente en Dios. Ok. Nosotros tenemos al Señor Jesús como la cabeza de nuestra vida. ¿Quién nos soporta a nosotros? ¿Quién nos da el soporte para vivir? El Señor Jesús. ¿Quién nos da de comer? El Señor Jesús. ¿Quién nos da el vestir? El Señor Jesús. ¿Quién nos da el abrigo? El Señor Jesús. ¿Quién nos da el techo? El Señor Jesús. ¿Quién nos da los negocios? El Señor Jesús. ¿Quién nos da la inteligencia para hacerlo? El Señor Jesús. Entonces, si todo lo hemos recibido, ¿por qué tenemos que luchar por lo que nosotros hemos recibido? No es necesario. Aquel que nos lo quita, no nos lo está quitando a nosotros. Se lo quita al que es nuestro Señor, por cuanto todo lo que tenemos le ha sido otorgado a Él cuando nosotros dijimos, tú eres el Señor de nuestra vida. A mí no me roban, se lo roban a Él. A mí no me lo quitan, se lo quitan a Él. Es problema de Él, no mío. Ah, pero eso es muy resignado. No. Hay que luchar primeramente por las cosas que son de uno, pero no por las cosas, sino por la persona. Hay que ser benevolente y hay que ser empático con las personas, hasta el punto en que llegas a decir, lo siento, quedas en manos del Señor. No estamos luchando por cosas pequeñas en este mundo, estamos luchando por las cosas que son importantes para Dios. La vida de nuestros hermanos es importante para Dios porque colocó a su hijo en una cruz por esa vida de ese hermano. Igual para nosotros. Ah, pero la puso también por mí porque él no. Ese es su problema con el Señor. Mi problema con el Señor es ser benevolente y bondadoso con él. Eso es mi problema. ¿Por qué? Es que yo sé que los juicios míos van a ser juicios sobre cosas que verdaderamente importan. El mundo, los ángeles serán juzgados por esta persona que está aquí. No merezco eso, yo sé. Pero es que Dios definió que su iglesia bajara con él para hacer ese juicio. Eso es su prerrogativa. Y si yo sé eso, ¿por qué me pongo a luchar por cosas que son nimias? Egolatría. Ego, puro ego. No luchemos por cosas que son de poca estima. Para acabarla, dice el versículo 5, para avergonzarlos se los digo, porque, o pues qué, no hay entre ustedes ni un solo sabio que pueda juzgar entre sus hermanos. Y sin embargo, hermano va a juicio contra hermano y delante de los incrédulos. ¿De qué está hablando el Señor aquí? ¿Qué está diciendo el Señor ahí? El Señor está diciendo, no solamente es un fracaso total para un cristiano cuando lucha contra otro por cosas tontas de este mundo, no solamente es un fracaso por ignorancia, es un fracaso porque no ha madurado. Hay inmadurez, no hay sabiduría espiritual dentro de la iglesia como para tomar una decisión de juicio. ¿Cómo puede ser eso posible? ¿Cómo puede ser eso posible? Yo les prediqué el evangelio, Apolos les predicó la doctrina y ustedes continúan en la misma inmadurez, de manera que las cosas pequeñas de este mundo son las cosas que ustedes juzgan. Por favor. ¿Y es que acaso no ha crecido alguien dentro de la iglesia lo suficiente como para que ustedes vayan donde ese alguien y le digan, mire,
Definitivamente el primer paso no funcionó. No funcionó entre nosotros dos. Necesitamos a alguien que dirima, perdón, este conflicto. Necesitamos a uno o dos testigos que nos hablen y nos digan cómo podemos arreglar esto porque realmente se nos salió de las manos a nosotros dos. Ayúdennos. Y la pregunta de Pablo a los Corintios es, ¿no ha crecido nadie suficientemente dentro de la iglesia como para que le pregunten en vez de ir delante de los incrédulos y colocar el testimonio de Cristo en entredicho? Por favor. Por favor, ¿qué es eso? No dejen que sus egos estén por encima del testimonio que necesitan dar como cristianos. Realmente, lo verdaderamente importante es que ustedes entiendan que cada vez que hacen algo como eso es una egolatría, es una adoración a ustedes mismos para imponerse ustedes por encima de los demás, para ser considerados por encima de los demás, cuando en la iglesia de Cristo todos somos iguales. Todos. Solución. Bueno, la solución es cambiar de egolatría a cristolatría. Hay que buscar el éxito que tiene un cristiano. ¿Cómo es que un cristiano se debe mostrar al mundo? Primera de Corintios capítulo 6, del 9 al 11. Del 9 al 11. Dice, perdón. Dice así, ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? O sea que, ¿quiénes son los que realmente heredan el reino de Dios? Solamente aquellos que son los justos, que se comportan en justicia. Y entonces nos dice, no se engañen, ni los fornicadores, y ahora miren el segundo, ni los idólatras, incluyen los ególatras, porque todo lo que le sigue tiene que ver con eso. Cuando es mi ego, yo puedo tener cualquier perversión sexual y puedo sacarle todas las excusas que yo quiera. Ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores. ¿Qué lista? Dice, ninguno de esos heredarán el reino de Dios porque todo eso es injusticia. Injusticia. Todo eso es injusticia. Y ahora miren el versículo 11. Y esto eran algunos de ustedes. Entonces, ¿qué es lo que demuestra que yo realmente estoy bajo la batuta de mi Dios? ¿Qué es lo que realmente muestra que yo tengo a un Señor en mi vida? Pues cuando yo no me comporto injustamente como me comportaba antes, las personas deben verme a mí como alguien que tiene una vida que ha cambiado. No te preocupes por lo que fuiste. Déjalo atrás. Así como el Señor dijo, no me acordaré más, tú también déjalo atrás. Fuiste avaro, déjalo atrás. Robaste, déjalo atrás. Que la gente pueda observar que si tú fuiste adúltero, tú dijiste un día, no voy a volver a ser adúltero y se acabó. Voy a ser fiel con mi esposa y se acabó. Ay, la homosexualidad. ¿Qué pasa? Es un pecado, igual de injusto como el que roba, como el que calumnia, como aquel que tira chisme. Es un pecado que también puede dejarse atrás. Fuiste homosexual, listo, déjalo atrás.
te acostaste con hombre, listo, déjalo atrás. Fuiste inmoral, déjalo atrás. La principal cosa es que las personas puedan ver, no que eres un gran regenerado y ahora eres un gran pastor. No, es que las personas puedan ver que realmente Jesús es el Señor de tu vida. ¿Y cómo es eso? Es que recuerden, el justo murió por los injustos. El justo, Jesús. Entonces, al morir él, todas las injusticias quedaron pagadas porque él no tenía injusticia. Entonces, si él ya pagó por nosotros, perdón, por nuestro pecado, por nuestras injusticias, ¿cómo por qué vamos a estarlas trayendo otra vez a nuestro presente? No, se acabó. Perdona a tu hermano. Si tu hermano hizo algo contra ti, perdónalo. Es importantísimo tener la buena voluntad como parte de nuestro escudo para no ser mancillados por nuestro propio ego. Cualquier cosa de injusticia que hayas hecho en el pasado, déjalo atrás. Y si las personas pueden ver esto en tu vida, Dios puede obrar grandemente en la vida de otras personas que te vean, aún incluso las que no te lo digan, para decir, si esa persona fue cambiada por Dios y no me siento bien con mi vida, yo quiero que Dios me cambie también a mí. No se engañen. La injusticia nunca, absolutamente nunca da paz. Solo la justicia da paz. Y las personas en este mundo, como en el tiempo de los Corintios, como en el tiempo de los de Efesios y como en el Antiguo Testamento, están buscando la paz que no se puede encontrar en este mundo, porque es imposible que en un mundo injusto encuentres la paz. Pero tú y yo, que conocemos al Dios de paz, sabemos que si dejamos la injusticia atrás, podemos vivir la vida justa que sí nos dará paz y contentamiento en el corazón. Eso es lo que tenemos que aprender. Hay que dejar atrás todo aquello que no corresponde a la justicia de Dios. Hay que dejarlo atrás. Y hay una segunda. Miren bien, el éxito de un cristiano se demuestra dejando sus pecados atrás, pero viviendo en el presente su nueva identidad. Así está manifestado por Pablo en ese versículo 11. Esto eran algunos de ustedes, pero primero, ya han sido lavados. El Señor Jesús le dijo a Pedro, ya estás lavado. Y Pedro le dijo, ven, lávame todo. Ya fuiste lavado por la palabra de Dios. O sea, ya tú fuiste lavado por mí. Todos nosotros fuimos lavados por el Señor cuando Él murió en esa cruz. Esa sangre nos limpió del pecado delante de Dios. Hizo que hubiera una reconciliación, una paz entre Dios y nosotros. La primera cosa y para que haya paz entre Dios y los hombres es que haya limpieza de pecado, porque no puede entrar delante del trono de la santidad nada, nada que esté contaminado por el pecado. Primera cosa que hizo el Señor, nos lavó. La segunda cosa que hizo el Señor, nos santificó. No es solamente que nos haya lavado del pecado, no es solamente que haya puesto nuestros pecados y haya dicho, mira, ve, todo lo que hacías por tu egolatría, déjalo atrás. Esto ya no te gobierna, de esto estás lavado. No, además dijo, te quito esto y te encarrilo
te encarrilo a la adoración a Dios. La cristolatría es simplemente la adoración a Dios que el hombre natural no puede hacer porque no hay una mano que esté sosteniendo el pecado en el atrás. Como ahora Dios puso un freno y quitó eso de en medio, entonces ahora somos libres para ser establecidos para el Padre, para Dios el Padre. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y no solamente santificados, sino también justificados. Entonces, ahora sí, ¿qué está diciendo? Está diciendo muy claramente a nosotros que cuando nosotros llegamos a la iglesia de Cristo, sucedió algo increíble. Sucedió algo increíble. Fuimos lavados del pecado, quedamos nuevas criaturas. Para Dios, nuevas criaturas. Nada hay, no hay ni una sola mancha. Fuimos dedicados para Dios, consagrados hacia Dios. Estamos viviendo una vida hacia Dios, una vida en la benevolencia y la bondad de Dios antes que en la malicia y la maldad de antes. Ahora vivimos en la benevolencia y la bondad de Dios. Y no solamente eso, se nos concedió el vivir justamente. Fuimos justificados delante de Dios en dos maneras. Delante de Dios se cumplió la justicia de todo pecado tiene como consecuencia la muerte. ¿Cómo se cumplió esa justificación? Jesús murió en la cruz. Pero la justicia tiene un segundo componente. ¿Cómo vivir en esta nueva manera de vivir en benevolencia y en bondad? Con el Espíritu Santo. En el poder del Espíritu Santo. Y por eso es que esa porción bíblica termina en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Pero fácil puedes cambiar las preposiciones en por. Ya han sido justificados por el nombre del Señor, Señor, porque tú dijiste que Jesucristo es el Señor de tu vida y por el Espíritu de nuestro Dios que mora en nosotros. Ahora no es solamente una justicia, no es solamente una justicia, miren bien, no es solamente una justicia de dejé mis pecados, no, es que es una justicia de yo no tengo que pagar nada delante de mi Padre, no tengo que hacer algo para tener la herencia es mía, la herencia es mía por el Señor Jesucristo, pero puedo vivir en justicia y en santidad en esta tierra porque tengo el poder del Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo me proporciona la posibilidad de que yo pueda adorar a Cristo, que sea cristolatría la manera en que vivo y no egolatría. Es una porción hermosa y nos enfrenta al hecho de por qué razón nosotros estamos siempre luchando contra otros, especialmente contra nuestros hermanos, contra las personas que amamos. ¿Por qué? ¿Por qué todo el tiempo estamos pensando si esto lo hizo? ¿Por qué nosotros nos aferramos a nuestro ego cuando hace ya un buen tiempo dijimos que nuestro ego le pertenece al Señor Jesús? Y lo que ahora vivo, ya no lo vivo yo, sino que lo vivo para servir a Cristo. Esa, específicamente esa,
debería ser nuestra consigna diaria. Y ya no vivo yo, vivo para servir al Señor Jesús, quien fue benevolente y bondadoso para rescatarme. Espero que en esta semana ese lema toque nuestro corazón todo el tiempo de nuestra vida. Abrazos.